Vivimos en un planeta azul. Casi 3/4 partes de su superficie están ocupadas por los océanos. Y el inmenso tamaño de estos, junto con la escasez de conocimientos acerca de muchas de las criaturas que los habitan, presentó grandes retos a los creadores de la serie documental Planeta Azul. En la realización de esta serie se tardó casi 5 años, y las imágenes que la componen están filmadas en casi 200 parajes repartidos por todo el planeta. Muchas de las conductas animales que se muestran en la serie no habían sido filmadas nunca anteriormente, y algunas de ellas eran totalmente desconocidas para la ciencia. Pero el equipo de Planeta Azul recibió ayuda de investigadores oceanográficos de todo el mundo. Este programa expondrá la colaboración de dichos científicos y explicará cómo hemos llegado a ver tantas cosas nuevas. Uno de los animales menos conocidos y más difíciles de filmar es la ballena azul. Este cetáceo vaga por el océano recorriendo miles y miles de kilómetros y puede nadar a una velocidad de casi 50 kilómetros por hora. Hay que tener mucha suerte para poder ver un gigante así de cerca. Esta inmensa mole no es más que la parte superior del lomo de la criatura más grande de todo el planeta, la ballena azul. Con sus más de 30 metros de longitud y un peso de hasta 200 toneladas, es más grande que los mayores dinosaurios. Y sin embargo, sus rutas migratorias nos son prácticamente desconocidas y no tenemos ni idea de dónde crían. El proyecto de investigación a mayor escala que trata de resolver estos misterios se lleva a cabo frente a las costas de California, trabajando con una de las mayores poblaciones de ballenas azules existentes. El biólogo marino Bruce Mate emplea una técnica totalmente nueva mediante etiquetas radiotransmisoras que envían señales a los satélites. Aunque sea asombroso, ignoramos dónde pasan la mayoría de las ballenas, al menos 6 meses al año. Y es muy importante que conozcamos sus hábitats vitales, los lugares donde se alimentan, se reproducen, crían y a los que migran, porque son zonas en las que no sobrevivirían. Tenemos que procurar no asustarlas, pero al acercarnos vemos sus aletas y vemos cómo empiezan a alzar la cabeza. Cuando resoplan, se sabe que estás ante un animal enorme. Te sientes algo intimidado. Es inevitable al ver el tamaño del animal. Para la ballena, el dardo es algo así como un alfiler y en menos de 6 meses se desprenderá de su piel. Pero la etiqueta que lleva enviará sus señales al satélite que grabará la posición exacta de la ballena cada vez que ésta emerja para respirar. Los últimos resultados de esta investigación confirman que esta población de ballenas viaja todos los años de Oregón, en el norte, hasta México y Costa Rica, en el extremo sur de su ruta, y que muchas de las integrantes del grupo pasan el invierno en el Golfo de California. El equipo de Planeta Azul pasó 3 años sobrevolando esta ruta migratoria con un ultraligero y varios helicópteros, intentando filmar a los cetáceos desde el aire sin molestarlos. Y equipamos el ultraligero con unos patines para aterrizar en el agua, de modo que el cámara pudiera saltar al agua e intentar obtener tomas submarinas de los animales. Pero pronto las ballenas se salieron del radio de alcance del ultraligero y los helicópteros, y tuvimos que seguirlas en barco hacia el sur, hasta entrar en el Golfo de California. Allí disfrutamos de la colaboración de otro biólogo marino, la doctora Diane Gendron. Si queremos hacer una estimación de la población, calcular el número de ballenas azules que pasan por el Golfo de California, tenemos que saber si estamos viendo a toda la población o solamente a una parte de ella. Y eso es lo que intentamos con las incursiones aéreas. Tratamos de estimar el número de ballenas azules que vienen al Golfo de California en invierno. Nuestro piloto, Sandy Lanham, es una experta a la hora de localizar ballenas azules desde el aire. Ha pasado los últimos 10 años trabajando con biólogos que estudiaban estos animales. Pero lo más emocionante es que pronto vimos señales de que este podía ser un lugar de cría para las ballenas azules. Nuestro cámara, Rick Rosenthal, tuvo la oportunidad de conseguir imágenes de una hembra de ballena azul con su vástago. Mientras, el avión pasaba información vital al resto del equipo que intentaban alcanzar a las ballenas por mar.
Las ballenas solo pasan 2 minutos en la superficie antes de volver a sumergirse y permanecer 20 minutos bajo el agua. Pero sus colas, al hundirse, dejan una señal identificativa en el agua, denominada huella. Y eso nos da la pista de a dónde se dirigen y dónde podrían volver a emerger. Con la experiencia llegas a tener una idea de la distancia que recorren las ballenas bajo el agua, teniendo en cuenta el punto desde donde has iniciado la observación. Gracias a los conocimientos de Diane y a los permisos especiales del gobierno, nuestro equipo pudo acercarse muchísimo a los animales sin molestarlos. El océano es un enorme vacío que se extiende entre los continentes. Un desierto azul donde encontrar cualquier cosa resulta extremadamente difícil. Pero en algunos puntos de este inhóspito lugar se representan dramas increíbles a diario, y el equipo de Planeta Azul invirtió más de 400 días en travesías oceánicas, a menudo estériles. Aún queda mucho día por delante. Son poco más de las 4 de la tarde. Históricamente es la hora en que empieza la predación. Probablemente alta mar, lo que yo llamo el espacio líquido, es la zona más difícil del océano para trabajar. Mucha gente se preocupa de cómo podemos rodar allí si echamos la cámara al mar y vagamos sin rumbo durante días y días. Hay muchas horas de aburrimiento en las que no pasa nada. Nada. Paciencia, paciencia. Observa, observa. Tras 6 semanas recorriendo las aguas que se extienden frente a Panamá, el equipo captó la presencia de unos delfines poco corrientes, los delfines tornillo. Busco delfines, mamíferos marinos que se congreguen, que se reúnan. Los depredadores van siempre a donde hay comida, y si encontramos esos lugares, tendremos un filón para nuestro trabajo. Las manadas de delfines como esta suelen ir acompañadas de otros depredadores, como los atunes, y nuestro equipo pensó que al seguir a los delfines hallaríamos acción. Detrás de los delfines iba un enorme banco de atunes a más profundidad. Así que me sumergí más y tenía el banco ante mí, cuando de repente otro banco enorme. Finalmente dimos con nuestro filón. Un banco de pececillos a los que los depredadores habían acorralado contra la superficie. Para filmar un festín así hay que ser muy rápido. Pronto los depredadores habrán acabado con todo el banco y todo habrá terminado. Pero también hay que tener cuidado. Este no es un lugar para gente sin experiencia. Una de las cosas que ves cuando estás dentro del agua es que las sardinas intentan refugiarse detrás de ti para esconderse de los depredadores. Yo vi una parte del banco desgajarse del resto y venir directamente hacia mí. Los peces se colocaron a mi alrededor, pero los atunes lo sabían y ascendían desde las profundidades. Por un segundo sentí que era parte de ese festín. Me sentí como una sardina en medio del banco. Finalmente, cuando acabó todo, no había más que una lluvia de escamas de sardinas que se hundían lentamente en las profundidades. ¿Y yo? Mientras, al otro lado del mundo, otro equipo de Planeta Azul buscaba unas criaturas mucho más dulces, los calderones comunes o de aleta larga. En mar abierto se llevan a cabo tan pocas investigaciones que generalmente trabajábamos sin ayuda de ningún científico, pero aquí contábamos con los consejos de los expertos locales. Este puesto del mar de Oberon es muy importante, sobre todo para algunas especies que están en declive en el Mediterráneo, como el delfín común, el delfín mular, el cachalote o el calderón. Tenemos un puesto de vigía en el mástil y también un micrófono acuático que se mueve arrastrado por el barco y que detecta los chasquidos y silbidos con que se comunican esos animales. Son como un reloj, unos sonidos muy rítmicos. ¿Puede ser el arrastrero? Muchas especies, como el delfín común y el calderón, son muy curiosas. Si te acercas a ellos, generalmente se marchan, pero si te quedas a cierta distancia, son como niños, sienten curiosidad y se acercan a ti.
El operador de cámara Mark Gottlieb describe lo que se siente al acercarse a tantas ballenas. Sus sonidos llenaban el agua. Fue una experiencia asombrosa. Estuve con las ballenas unas 2 horas, pero aunque son muy tolerantes, siempre es sensato respetar su fuerza. Una cría se acercó mucho para observarnos. El macho escoltaba a la hembra y a su cría para asegurarse de que nada se les acercaba demasiado. Y el nada, en este caso, era yo. Cuando vi que la cría se acercaba, era evidente que el macho no me quería allí. Es muy importante dejar tranquilos a los pequeños. El macho se acercó y dio unos coletazos justo delante de mí, y casi me tira. Así que me quedé allí y los dejé alejarse. La presencia de equipos de filmación en estos barcos es muy importante, desde luego, porque no solo estamos realizando estas investigaciones con propósitos académicos, sino que lo hacemos por la conservación, de modo que la concienciación del público es una parte importante de nuestro programa. No nos vale de nada llegar a resultados científicos si no se los hacemos llegar al público y a los políticos que toman las medidas apropiadas. El reto definitivo del océano es la filmación de los peces más rápidos del mundo, los peces lanza. Tanto el pez lanza como el pez vela son depredadores espectaculares, pero extraordinariamente difíciles de localizar. Finalmente, conseguimos alcanzar un grupo de ellos en México, donde Rick Rosenthal se dejó guiar por las aves marinas. Según las leyendas mexicanas, en el rabiorcado o rabiorcado magnífico, la altura a la que vuelan sobre la superficie del mar es directamente proporcional a la profundidad en la que nadan los depredadores. Esta oportunidad única se nos presentó tras 400 días de indagaciones en alta mar y viajes improductivos. Estás lleno de adrenalina. Estás de caza con una cámara. Y tienes que filtrar gran parte de lo que ocurre a tu alrededor. Intentar ser concreto, ir derecho a la acción. Fue un momento emocionante, aunque también arriesgado, pues estas lanzas submarinas pueden moverse a velocidades de más de 110 kilómetros por hora. De pronto, llegó un banco de atunes que atacaba las mismas presas. Y finalmente, ocurrió algo casi increíble. Apareció un rorcual norteño o ballena boba. Todos tenemos una lista de cosas que nos gustaría filmar. Y cuando te encuentras en esas reuniones, esperas que algún día venga una ballena a comer cuando tú estés allí. En este programa estuvimos allí en el momento adecuado. Seguimos a grupos de ballenas que comían y metimos una cámara o 2 en el agua a la vez que filmábamos desde la superficie para lograr una mayor cobertura. De todos los hábitats oceánicos, el más dinámico y exigente es el litoral. La vida en la costa es dura y hay pocos habitantes permanentes. Pero en las condiciones adecuadas, el litoral puede llegar a ser extraordinariamente rico. Y eso es exactamente lo que ocurre cada mes de junio en la costa sudafricana de Natal. Seis operadores de cámara, ayudados por un gran equipo de apoyo, pasaron en estas aguas 2 estaciones intentando rodar uno de los espectáculos más impresionantes del océano. Esperaban lo que se denomina la migración de las sardinas. Millones y millones de toneladas de sardinas recorren la costa en dirección norte, ayudadas por las corrientes submarinas.
Pero resulta inevitable que esta cantidad de peces reunidos atraiga a los depredadores, y es a estos a los que esperaba filmar el equipo de Planeta Azul. La migración de sardinas se extendía a lo largo de varios kilómetros de costa y el ultraligero de vigilancia observaba constantemente en busca de grupos de delfines que llevaran al equipo hacia la acción. Cuando descubrían manadas de delfines, los hombres del ultraligero pasaban su situación a los equipos de los barcos. Y no solo había delfines, cientos de tiburones llegaban atraídos por los peces. Antes de sumergirse, los miembros del equipo colocaron cargas explosivas en sus varas. Si la cosa se ponía fea, podrían usarlas para asustar a los tiburones. On go. Ready, 1, 2, 3, go! Muy poca gente ha estado en el agua con estos tiburones hasta ahora, porque solo los vemos en aguas poco profundas durante la migración de las sardinas. Cuando nos rodean los tiburones, tenemos miedo. Pero de pronto llegan los delfines. Los oímos antes de verlos y empezamos a relajarnos. La investigación de la migración de sardinas está aún en sus primeras etapas, y nuestras cámaras submarinas revelaron una conducta desconocida hasta entonces y muy emocionante de los delfines. Trabajando en equipo, los cetáceos lanzaban burbujas de aire que asustaban a las sardinas y las hacían apiñarse más aún. Esta red de burbujas permitía a los delfines devorar hasta la última sardina que habían separado del grupo, mientras el resto continuaba la migración hacia el norte. Nos hallamos en la bahía californiana de Monterrey. Cada año, un grupo de orcas se acerca a estas aguas para cazar las ballenas grises que atraviesan la zona en su migración hacia el norte. Nuestros operadores de cámara, Doug Allen y Tom Fitch, pasaron aquí 8 semanas, a lo largo de 2 años, intentando filmar el suceso. Encontramos a las orcas y empezamos a seguirlas, pero como veis el mar se ha embravecido. Hay una corriente de 30 o 35 nudos y no hemos podido seguirlas. El equipo era asesorado por la bióloga marina Nancy Black, que había pasado 14 años observando a las orcas en la bahía de Monterrey sin lograr ver ni una sola matanza. El equipo marino contaba con el apoyo de los ojeadores que sobrevolaban la bahía a diario, buscando hembras de ballena gris con crías. En primavera, cuando vienen las hembras y las crías, las ballenas grises migran hacia el norte y al cruzar la bahía se quedan sin protección, porque no tienen dónde esconderse. Y las orcas buscan a estas madres con crías. Las orcas pueden nadar a más de 30 kilómetros por hora y el reto es mantenerse junto a ellas, sea cual sea el clima. Estábamos allí en el momento perfecto, justo antes de que empezara el ataque, cuando las orcas perseguían a las ballenas grises. Así que es una de las primeras veces que lo hemos visto todo de principio a fin. Las orcas persiguieron a las ballenas grises durante 5 horas, hasta que finalmente la cría quedó tan exhausta que su madre tuvo que detenerse, y nosotros nos vimos obligados a contemplar cómo los depredadores acababan con su vástago a tan solo unos metros de nosotros. Las orcas parecen trabajar en equipo. De hecho, una hembra se colocó entre la madre ballena y su hijo, manteniéndolos apartados, mientras las demás atacaban desde el exterior. Parecía absolutamente coordinado y era la primera vez que teníamos la oportunidad de captar eso, porque pasamos mucho tiempo con ellas. Si hubieran querido, habrían volcado nuestra lancha, pero en realidad estaban totalmente concentradas en la ballena y pudimos acercarnos sin interferir, que era lo importante. Al final me hallaba emocionalmente exhausto. Tras una cacería de 6 horas, la manada de orcas no se había comido más que la mandíbula inferior y la lengua de la cría de ballena gris.
Los mares de coral son los hábitats más ricos de todo el océano. El número y diversidad de sus residentes es insuperable. El equipo de Planeta Azul ha captado imágenes en casi todos los grandes arrecifes de coral del mundo, pero entre los lugares más emocionantes en que trabajamos están las islas situadas frente a la costa pacífica de Centroamérica, como las Galápagos, Malpelo y Cocos. Esto es increíble. Es un lugar en este vasto océano de aguas profundas, donde las corrientes de las profundidades chocan contra la isla y ascienden arrastrando los nutrientes. Y los peces de pequeño tamaño devoran dichos nutrientes, y los peces más grandes se comen a los pequeños, y los tiburones a los peces grandes. Vinimos sin ningún experto, solos, a echar un vistazo en busca de tiburones y de cosas que filmar, y encontramos un montón de ellos. Encontrarse entre tantos jaquetones es una experiencia extraordinaria, pero tal vez algo preocupante. No creo que haya de qué preocuparse ni de qué asustarse. Son unos tiburones muy curiosos. Se acercan mucho a ti, lo que es estupendo para fotografiarlos. Te golpean, empujan la cámara con el hocico. Creo que quieren saber qué eres y qué haces en su mundo. Cuando me golpean, yo los golpeo a ellos, para que sepan que estoy aquí y que deben respetarme. Apenas habían llegado, los jaquetones empezaron a desaparecer en el océano, para no volver a dejarse ver. Al caer la noche, el arrecife es tomado por animales muy distintos, y nuestro equipo estaba decidido a filmar algunas de las cosas que ocurrían al abrigo de la oscuridad. Pero iluminar el coral de forma que pareciera que estaba iluminado por la luz de la luna requiere un equipo de iluminación muy complejo y perfectamente coordinado. Para filmar de noche, sobre todo tiburones en una zona extensa, necesitábamos mucha luz. No nos bastaba con la de las baterías. Tuvimos que traer un generador y cables y bajar luces de hasta 650 vatios. No creo que la luz molestara en absoluto a los tiburones. Estos tiburones están concentrados en los impulsos eléctricos de sus congéneres y en los de las presas. El rodaje de la zona de las mareas depende totalmente del momento. Las vidas de las criaturas que habitan este área se hallan totalmente dominadas por la llegada de las aguas y su posterior retirada. Pero el ciclo diario no es lo único importante. El ciclo lunar también afecta enormemente a los océanos. Y en el arrecife australiano de la Gran Barrera, este parece coordinar el desove de todos los corales. Nos acercamos allí para intentar filmar ese espectáculo que la ciencia aún no comprende del todo. Solo hace 20 años, que no es mucho, que se descubrió que toda la barrera desovaba. Bueno, se puede dividir, pero básicamente los corales desovan en 3 o 4 noches, y desde entonces trabajan en ello. Pero aún no se sabe demasiado, así que para los científicos es un misterio inquietante. At about 7:45, we saw some egg sperm bundles just floating close to the surface. Yeah. And Karen and I tracked that down to one small encrusting brown Montipora. Los consejos de Craig nos permitieron llegar en el momento justo, con 3 cámaras y un equipo de iluminación para filmar todo el espectáculo. Pero para Marta, que esperaba encubierta, la tensión era inaguantable.
Es frustrante no poder hablar con ellos ni ver lo que está ocurriendo, porque cuando filman cerca de la superficie siempre los ves y sabes lo que están sacando. Pero desde la popa de un barco y de noche no tienes ni idea de lo que pasa abajo. La primera noche no hubo señales de desove y el equipo empezó a preocuparse por si sus luces interferían con el ciclo de los corales. Craig thinks it's quite important that we don't have the light on the coral at all. Right. He's slightly worried. He actually got us to turn the lights off on here and that light over there off. Yeah. Because it was producing a cast on the reef. Yeah. I think it might be affecting the corals. Yes. Well, we have to light it in order to film it. Yeah, I know, but I mean, while we're waiting. Well, I white balanced, and I just switched the light. I had the light on, and He obeyed instructions. I just thought Craig thought that the light might affect the spawning, so I thought just leave things as they are, and I was quite happy. I wasn't told that. No. You weren't told that. This is a practice lighting night. It was a practice light. You're quite right. Lo desconcertante es que durante las 2 noches siguientes hubo pocas señales de desove, pero finalmente la cuarta noche ocurrió algo. Algunos de los corales empezaron a liberar su esperma en el agua, pero aquel no era el grandioso espectáculo que el equipo había ido a rodar. Para los cámaras, aquel era un trabajo muy frustrante. Tendrían que captar en película distintas imágenes para luego construir la historia. It just takes such a long time. I mean, once they start, it doesn't go in like one big bang. It just goes 1, 2. Quite a lot of eggs go off, but they don't go off in vast numbers. They sort of just waft out. 4, 5, 1. They would follow one egg, one egg. Then you wait 5 minutes and you might get 2. But watching a lump of stone getting ready to spawn is. Now we've gone up and we've got the main light. Yeah. And so, right, okay. So this is the big one. we're not balanced for that, so I just had to adjust it. That's mine. I know. Finalmente, la quinta noche parecía que ya iba a ocurrir lo esperado y Marta apenas podía contener la emoción. Pero había un problema. Peter Skunes descubrió que su cámara fallaba y trabajó desesperadamente para arreglarla en las pocas horas que quedaban hasta el gran momento. But we'll go mode tonight. We'll go mode tonight. With colour. Oh, there'll be some colour there. No guarantee what it's like. There'll be some colour there, but... I've no spawning yet. Afortunadamente, la quinta noche el equipo estaba preparado para filmar el espectacular desove del arrecife. Los mares de las regiones templadas que disfrutan de distintas estaciones son probablemente los más productivos de todo nuestro planeta. Sin embargo, trabajar en ellos no es nada fácil. La exuberancia de nutrientes reduce enormemente la visibilidad bajo el agua y el clima suele ser impredecible. El equipo de Planeta Azul viajó hasta las aguas de California para rodar una conducta hasta entonces desconocida en la foca común y observada por la bióloga Terry Nicholson. Las focas comunes son increíbles y creo que lo que más me gusta de trabajar con ellas es acabar con el mito de que son como unos objetos graciosos con forma de piedra que hay en la playa. Cuando te metes en el agua con ellas, ves que poseen una estructura social muy compleja y dinámica. Y son muy curiosas. Y además muy divertidas. Terry ha descubierto que los machos jóvenes aprenden la canción del cortejo imitando a los machos de más edad. Bueno, ya sé que suena mucho más grave, pero es que yo soy hembra.
Esta vocalización permite a los machos medirse y descubrir quiénes son los más grandes, de los que hay que huir porque pueden dañar a otros, quiénes son los más grandes y dominantes y pueden con los demás. Lo más importante que he aprendido es que para observar a las focas y comprender su comportamiento, hay que verlas bajo el agua, porque casi todas las cosas interesantes que hacen tienen lugar bajo el agua. Miles de kilómetros más al norte, en el estrecho de Prince William, en Alaska, otro equipo de Planeta Azul iba en busca de uno de los tiburones menos conocidos del planeta, el marrajo salmón. El marrajo salmón, pariente del tiburón blanco, nunca había sido observado en un ambiente natural y nuestras cámaras estaban deseando obtener imágenes únicas, para lo cual sujetaron a una pértiga una cámara manejada por control remoto. Mientras, el director Hugh Pearson veía lo que la cámara captaba en un monitor. Fue estupendo intentar filmar algo nuevo, y además entraba estupendamente en nuestra historia, porque el tema de los mares templados es el de las estaciones del mar, y esto es algo que depende totalmente de la estación. Los tiburones esperan a que vengan los salmones a desovar y entonces se acercan. Obviamente, con estos tiburones, esperamos captar su comportamiento natural y verlos pescar salmones, en los números que nos han contado. El momento de la llegada aquí para filmar a los marrajos es absolutamente crucial, porque durante la mayor parte del año los científicos creen que cazan en el Pacífico Norte o por ahí, pero siguen a los salmones, y los salmones solo vienen durante unas semanas, un mes o así en verano. Pero estos tiburones no son los únicos que cazan salmones. En esta zona hay una floreciente industria pesquera. Nuestro asesor fue el biólogo marino Ken Goldman, que trabaja con los pescadores mientras que estos le ayudan a atrapar tiburones con fines científicos. Los marrajos salmón se están convirtiendo en un recurso importante para el estado de Alaska. Son presas de la pesca deportiva y de la comercial, y tanto el gobierno estatal como el federal están muy interesados en controlar esta especie de tiburón antes de que la población mengue a causa de la pesca masiva. La captura y marcado de un tiburón de 4 metros no es fácil, pero Ken espera que esto proporcione datos vitales acerca del tamaño de la población y de su localización geográfica. Los marrajos salmón solo han sido vistos frente a las costas de Alaska y solamente se dejan ver un mes al año. El resto de su vida continúa siendo un enigma. Estas son las únicas ocasiones en las que Ken ha visto a estos escualos de cerca, por lo que estaba tan emocionado como nosotros por ver las imágenes que obtendríamos con la cámara de la pértiga. This is a selection of like about 3 minutes of some of the good stuff we got. This kind of activity is what I don't get to see. Even when I can look over the side of the boat, I'm getting a top view, and what I don't get is the side of the animal, looking up underneath it, those views. What's the distance from the camera? That's nice. That there where he's out there, that's probably 10 footers when you start to see him. Yeah. They're probably seeing that camera at 30 feet, or who knows, but their vision is certainly adapted to that environment where ours is not, and so... Do you think from that they're very visual predators? Yeah. Intentamos explotar la aguda visión de los tiburones para atraerlos a una menor distancia de la cámara y obtener imágenes con más fuerza. Si ves lo que hace el tiburón, es lo mismo que hace con el barco, mirar una y otra vez porque sabe que hay algo en el agua. No lo ve muy bien y obtienes una imagen así. El pez viene, mira hacia ti y se aleja. Siente curiosidad y luego miedo, curiosidad y miedo, hasta que se siente lo bastante cómodo como para atacar. Es una nueva imagen. Este es un tiburón prácticamente desconocido. Muy poca gente ha tenido la oportunidad de verlos bajo el agua. Así que cada vez que los observamos, su conducta nos confirma algo que sospechábamos o nos enseña algo nuevo, algo que no creíamos que pudieran hacer. Es maravilloso verlos. Aprendes algo cada vez que ves algo así. Los mares de hielo de los polos norte y sur son para algunos los más hermosos de todos los hábitats oceánicos. Pero su belleza es engañosa. Para los animales que han de sobrevivir allí, al igual que para las unidades que envió Planeta Azul, las condiciones no podrían ser peores. Esto no es tan fácil como buscar osos en cualquier sitio.
Hay 15 grados bajo cero, 20 nudos de viento, vendavales a veces feroces. Me vuelvo a la cabaña. Doug Allan hizo varios viajes a la isla ártica de Svalbard para intentar filmar a los osos polares de caza. Tengo aquí a este pequeño que me acompaña en todos mis viajes. Y si lo coloco aquí, junto a la ventana, mirándola, con suerte atraerá a los de verdad. Así que cumple tu misión. Los osos polares cazan lejos, en la superficie congelada del mar, un lugar muy arriesgado para trabajar, y además para hallar un oso blanco en este nieve o paraje hace falta tanta paciencia como experiencia de campo. Fue tan frustrante. Teníamos una hembra con un osedno que llevábamos observando desde hacía 3 o 4 horas mientras cazaba, sin acercarnos mucho. Se colocó en una posición ideal y yo di unos pasos hacia ella. Estaba muy lejos, pero reaccionó muy mal. Y perdí su confianza y ahora está enojada. Hace un día tan bueno para filmar, creía que ya lo teníamos, pero... Y trabajar en la Antártida es aún más duro que el rodaje en el Ártico. Aquí, el equipo está a miles de kilómetros de la civilización y los víveres, herramientas e instrumentos han de llegar por mar o por aire. Pero tuvimos la suerte de contar con el apoyo de los científicos italianos que trabajaban en un programa dedicado a la Antártida y nos dejaron compartir la base que habían levantado en los límites del mar de hielo. Ho iniziato a piazzare la tenda, ho già messo i chiodi, i primi chiodi, e devo tirarla, altrimenti la porta via il vento a questo punto. El programa italiano sobre la Antártida es muy amplio, pero en ese momento los científicos se concentraban en los animales y plantas que viven bajo el hielo. Midiendo la luz que penetra la capa de hielo e ilumina a las algas que viven bajo él, los italianos esperan calcular la productividad de este mar congelado, algo vital para conocer el estado de salud de los mares que rodean a la Antártida. El agujero que habían hecho los científicos proporcionó a Doug una oportunidad única. Es muy bonito. Hay grandes placas de hielo como esta y es impresionante. Cuando Mark empezó a arrastrarse por ellas intentando hallar un hueco en el que colocar el sensor de luz. Muy bonito, hay marrones, verdes, toda clase de colores. E incluso una foca de Weddell se acercó a nosotros para echarnos un vistazo. Pero nuestro trabajo se concentraba en los límites exteriores de la capa de hielo. Estábamos allí para filmar el regreso de los pingüinos emperadores a sus colonias después de alimentarse en el mar abierto. Para ello colocamos una cámara bajo el hielo que nos ayudaba a predecir el momento en que emergerían las aves. De nuevo en el Círculo Polar Ártico, en Svalbard, Doug lograba al fin, tras semanas de espera, acercarse a una osa polar y a su cachorro. Para ganarse la confianza del animal hay que ser muy cuidadoso. Son las 5 de la mañana y creo que ya lo tenemos. Hemos cogido a una hembra con una cría. Y ha estado dando saltos por ahí a 50 o puede que 80 metros de distancia. ¿Y sabéis lo que hizo después? Se sentía tan relajada que se sentó, llamó a su cachorro y lo amamantó mirando hacia la cámara. De verdad, va más allá de nuestras esperanzas coger algo tan increíble. El 60% de la superficie del planeta está cubierta por una capa de agua de más de 1.600 metros de espesor.
Las profundidades abisales forman el hábitat más extenso de todos los oceánicos y sin embargo es también el menos conocido. Para explorar esta última frontera se necesitan las herramientas más vanguardistas. Al ir descendiendo, la luz disminuye y la presión aumenta a un ritmo muy peligroso. A 1000 metros de profundidad, la presión es de 100 atmósferas y en el mundo hay pocos vehículos submarinos capaces de sumergirse a más profundidad. Estás volando en una pequeña burbuja de aire dentro de un cristal, observándolo todo. Y es una sensación maravillosa saber que es muy probable que nadie haya visto jamás lo que estás viendo tú en esa inmersión. Desde la batisfera Johnson Sea Link del Instituto Oceanográfico Harbour Branch, filmamos comunidades animales que se habían descubierto en la década de los 90. Por ejemplo, este lago salino rodeado de miles de mejillones y enormes cantidades de gusanos tubícolas que viven sin ayuda de la energía procedente de los rayos solares. La filmación supuso todo un reto. Todo lo haces a distancia. Y con que toques el botón un poco, el objetivo se mueve demasiado. Es muy frustrante. El equipo consiguió hermosísimas y novedosas imágenes de gusanos tubícolas saliendo de sus guaridas. Estas criaturas viven a 1000 metros de profundidad, pero nosotros queríamos descender más aún, por lo que tuvimos que emplear un sumergible más resistente. Este batiscafo es el Alvin y pertenece al Instituto Oceanográfico Woods Hole. Se trata de una cámara con paredes de titanio y diminutas ventanillas reforzadas que nos permitiría sumergirnos hasta los 4500 metros. Empleamos el Alvin en varias expediciones. La primera tenía como objetivo la fosa de San Diego, situada a unos 65 kilómetros de la costa de California. En la cámara esférica de tan solo 2 metros de diámetro iba el piloto, el científico jefe Craig Smith, y nuestro cámara Mike Degree. Craig quería regresar a un punto particular que había visitado 18 meses antes. Sonar target northeast at 60 meters. El sonar encontró el objetivo, el esqueleto de una ballena gris de 40 toneladas de peso. Tras año y medio en el fondo del mar, lo único que quedaba del animal era una serie de huesos descarnados. Pero habíamos filmado su cadáver antes, cuando tan solo llevaba 6 semanas allí. Originariamente la ballena había aparecido muerta en la costa de California. Pero el consejo de Craig había sido arrastrar el cadáver hasta la fosa de San Diego y hundirlo allí, aunque eso no fue tan fácil como esperábamos. Le atamos unos 200 kilos de lastre, pero seguía flotando en el agua. La llenamos de agujeros con cuchillos y con una lanza que preparó el primer ingeniero. La acribillamos con una automática del 45 para que saliera todo el gas por los agujeros. Fue horrible. Pero el trabajo valió la pena. El cadáver atrajo una gran variedad de carroñeros abisales. De la nada surgió un tiburón soñoliento. Un habitante de alta mar nunca visto a tanta profundidad. Este escualo ayudará a los miles de lampreas aquí visibles a desnudar el esqueleto, que será lo único que quede dentro de 18 meses. Craig había regresado para recoger trozos de hueso que estudiar en la superficie. Para Mike, este viaje supuso la oportunidad de grabar este espectáculo tan tétrico como fascinante. Es asombroso. Ha evolucionado. Cuando llegamos, parecía que no había carne, solo un esqueleto. Y era estupendo, había un enorme plexo solar lleno de lampreas que se movían de un lado a otro. Estaba totalmente descarnado.
Era increíble. Pero luego empezamos a estudiarlo en detalle y vimos montones de gusanos y de repente vimos carne y a una lamprea devorándola. Aún quedaba algo de carne año y medio después. Es increíble, ha sido estupendo. De verdad, ha funcionado. Ahora soy feliz. Craig estaba encantado de haber logrado coger tantos especímenes, aunque su aroma no fuese lo que se dice agradable. Tendremos que estudiarlos en cubierta. Huelen bastante mal. Una vez en la superficie, Craig puede echar un vistazo más de cerca a las criaturas que viven en los huesos. En la expedición anterior había hallado 178 especies distintas en una sola vértebra. Toda una fascinante comunidad de animales vive en la oscuridad más completa, aprovechando la energía de los huesos de la ballena. Y lo que más asombra a Craig acerca de las especies encontradas en este esqueleto es que algunas de ellas viven también en otro hábitat muy especial. En las dorsales oceánicas, a 3.000 metros de profundidad, la energía de la Tierra emerge en forma de chimeneas volcánicas. Y alrededor de dichas chimeneas viven las comunidades más exuberantes de las profundidades marinas. Desde el descubrimiento de estas comunidades, se ha encontrado una nueva especie cada 10 días. Y lo que más fascina a Craig es que alguna de dichas especies habita también entre los huesos de su ballena muerta. Según el científico, el enorme esqueleto del cetáceo proporciona una energía vital a las larvas de estas criaturas que viajaban a la deriva en busca de otra chimenea submarina que colonizar. Como resulta frecuente en el mundo marino, los descubrimientos hechos superan diariamente las fronteras del conocimiento. Las etiquetas insertadas en las ballenas azules continúan en operación proporcionando a Bruce Mate datos de forma continua. Hemos visto que animales que fueron marcados el mismo día han viajado en direcciones totalmente distintas. En las primeras semanas uno fue hacia Oregón, otro se dirigió a la costa de Baja y otro se internó en alta mar hasta llegar a separarse 2.000 kilómetros de la costa. Algunos de ellos, 4, han ido hasta el monte submarino de Costa Rica, a unos 8 grados de latitud norte y a 600 kilómetros de la costa. Pero a pesar de los esfuerzos de los científicos de todo el mundo, seguimos sin saber dónde se reproducen estos leviatanes. Es uno de los tantos y tantos misterios de nuestro planeta azul. Get your act together. Go on, get your act together. Bloody producers can't get a staff.